Lo llevaron a su habitación, y aquel mismo día, un mundo respetuosamente conmovido recibió la noticia de su muerte. Y este es el final que no se veía venir de un libro titulado La muerte en Venecia. Hola humanidad, por esta y única ocasión les presentaremos un videoensayo de análisis de la obra La muerte en Venecia, escrita por Thomas Mann en 1912, una época plagada de incertidumbre. En efecto, los grandes imperios del mundo se encontraban en fuertes tensiones diplomáticas, el mundo cambiaba de forma vertiginosa y la expectativa de un nuevo siglo daba pautas a cambios ideológicos y artísticos de la humanidad. Para hacer este análisis nos basaremos en la teoría del reflejo que presenta Hans Jauss en su texto La historia de la literatura como provocación, así como ubicar el papel del personaje de Aschenbach desde la perspectiva del lector y a Tadzio como un texto según la teoría de la creatividad de la recepción de Wolfgang Iser en su texto La teoría del efecto estético. Pero primero hablaremos sobre la trama de La muerte en Venecia. La muerte en Venecia narra la historia de Aschenbach, un hombre agotado de la rutina de su vida que decide buscar un lugar para reencontrarse consigo mismo, así como con su arte y pasión. Y así es como termina en la ciudad de Venecia, donde, incluso con las incomodidades de los demás personajes, logra renovar las sensaciones de felicidad que había olvidado. Esto se incrementa cuando encuentra a Tadzio, un joven de hermosa y bella apariencia con la que Aschenbach queda hipnotizado. Aquí es donde entra el conflicto de nuestro personaje, porque la sociedad no aceptaba ese tipo de relaciones, por lo tanto es llevado a considerar detener su pasión por Tadzio. Esta novela abarca temas que pueden crear controversia en la sociedad, como lo son la homosexualidad y la pedofilia. Aschenbach tiene que enfrentar estos conflictos para aceptar su enamoramiento por Tadzio, el cual solo se basa en la belleza de este. Estos mismos problemas son los que limitan a Aschenbach en afrontar el sentimiento que tenía. Hans Jauss habla sobre la teoría del reflejo, en la que expresaba el reconocimiento del mundo exterior y de su imagen en la cabeza del hombre es la base del materialismo dialéctico. En otras palabras, la teoría del reflejo explica que el arte es una apropiación de la naturaleza, una naturaleza transfigurada por la acción del hombre gracias a su trabajo. Lo que nos lleva a abordar en la pregunta importante que se hace Jauss, la cual es... Es evidente que mientras siga siendo una obra digna de analizar y crear una relación con el mundo actual es vigente. Esto debido al interés de las personas por la obra y su deseo de analizarla detalladamente, teniendo en cuenta que se pueden encontrar nuevos significados en la obra y aspectos importantes que visualizar. Ergo, toda obra artística posee un doble carácter en unidad indivisible. Es expresión de realidad, pero constituye también la realidad que no existe al lado de la obra y antes de ella, solo en la obra. Empero, La muerte en Venecia es una obra digna de analizar después de más de un siglo de publicación. Claro que sí, puesto que es vigente gracias al hecho de que la belleza sigue siendo un acto vigente, incluso desde la antigüedad. Es un concepto que se viene analizando desde hace mucho tiempo y que todavía no adquiere un significado universal. La belleza es subjetiva y depende del ser que la visualiza. Nuestro personaje Aschenbach hace un análisis de esta concepción al final de la novela. Para este punto, Aschenbach está moribundo y haciendo análisis sobre este concepto. Sin embargo, cita a uno de sus personajes para expresarlo. Porque la belleza, Fredo, nótalo bien, solo la belleza es al mismo tiempo divina y perceptible. Por eso es el camino de lo sensible, el camino que lleva al artista hacia el espíritu. Tadzio es bello para Aschenbach, debido al horizonte de expectativas que posee el canon de la belleza que le ofrece. Sin embargo, La muerte en Venecia tiene aspectos que no se habían podido analizar en aquel entonces, por consecuencia de la poca aceptación que se tenía sobre ellos. La homosexualidad era un tema que se tocaba muy poco en la literatura, y ahora se aborda mucho más, incluso hay una gran colección de novelas referentes a este tema. Por otro lado, la pedofilia se toma siempre seriamente en novelas de tipo más adulto. Incluso Thomas Mann no ahonda mucho en eso, solo lo ve como otra pequeña barrera del amor de Aschenbach. La cuestión radica en la diferencia de edad entre estos dos personajes. Con todo esto, podemos decir que el texto se reinventa al momento de releerse.
Es por eso que en La muerte en Venecia no nos importa el hecho de los estigmas impuestos por la sociedad de la época respecto a la relación entre Tadzio y Aschenbach, sino como una muestra de contemplación digna de admirar y un canon de belleza que cruza las fronteras del tiempo. Iser menciona que entre el lector y el texto debe haber una armonía, basado en que el texto tiene repertorio y estrategias para que el lector pueda interpretarla. La interpretación del texto en el caso de Tadzio y Aschenbach es que entre ellos existe una armonía. Tadzio puede notar que está siendo leído y Aschenbach, con todas las características de Tadzio, solo lee las que puede ver. Interpreta cosas y no trata de ir más allá, respeta esa armonía de interpretación lejana. Cuando Aschenbach trata de romper esa armonía, sucede lo siguiente. Fue a la mañana siguiente. Ahí es cuando, a punto de salir del hotel, divisó desde la escalinata exterior a Tadzio que, yendo hacia el mar, se acercaba, totalmente solo esta vez, a las barreras que acotaban la playa. El deseo, la simple idea de aprovechar esa ocasión para entablar fácil y alegremente conocimiento con aquel que, sin saberlo, le producía tanta emoción y entusiasmo, para dirigirle la palabra y disfrutar su respuesta y su mirada. Se le impuso entonces como algo perfectamente natural. El bello Tadzio avanzaba despacio, no era difícil alcanzarlo, y Aschenbach aprieta el paso, le da alcance de la pasarela detrás de las casetas, quiere ponerle la mano sobre la cabeza, en el hombro, y una palabra cualquiera, una frase amable, en francés, aletean en sus labios, pero sientes que su corazón, quizás también por haber caminado tan deprisa, le golpea el pecho con un martillo, que él mismo, casi sin aliento, solo podía hablar con voz trémula y oprimida. Vacila, intenta dominarse. De pronto teme haberle seguido con los pasos demasiado tiempo. Teme que el muchacho se dé cuenta. Teme su mirada interrogador cuando vuelva a la cara. Toma un impulso final, se detiene, renuncia y, con la cabeza gacha, pasa de largo. Allí es cuando Aschenbach se resigna a leer a Tadzio de lejos. Así, mientras Aschenbach va interpretando a Tadzio, va traduciendo los signos, va obteniendo placer, porque hay algo en su mente que se activa al ver al muchacho. Es un sentimiento desconocido que le impide abandonar Venecia para continuar contemplándolo. La belleza de Tadzio causa placer en Aschenbach, que lo encuentra como arte. Aschenbach no puede leer a Tadzio como un texto completo, porque no profundiza más allá de lo que puede ver a lo lejos, solo interpreta su belleza. Esto es algo que analiza Wolfgang Iser. Estar inmerso y a la vez sobrepasado por aquello de donde se está es lo que caracteriza la relación entre texto y lector. En realidad, Aschenbach no puede conocer a Tadzio totalmente hasta terminado de leer, cosa que le es imposible. Así que está inmerso en la constante lectura de Tadzio para poder seguir disfrutándolo. Como Aschenbach no puede ir más allá, se puede decir que termina siendo un lector fijo. Por otro lado, según Iser, la longitud de campo audiovisual es el espacio del texto que siempre somos capaces de abarcar con la vista, en los momentos correspondientes de la lectura, y desde allí se puede divisar anticipadamente al siguiente. La lectura de Aschenbach se restringe a su longitud de campo audiovisual. Tadzio y sus conductas generan en una expectativa en Aschenbach, y por eso continúa leyéndolo, al seguirlo y buscarlo. Concluyendo la conclusión de nuestro conclusivo trabajo, yo, Salvador Enríquez, como conclusionista que soy, concluyo que la conclusión es bastante concluyente para nuestro trabajo que concluye el semestre. Una buena conclusión de largo semestre que concluye de una forma concluyente. En conclusión, Aschenbach es un hombre que va en busca del mayor de los goces, que es la belleza, basándose en una concepción que proviene desde los antiguos griegos y que, con el paso del tiempo, cambio social, político y económico, no ha dejado de ser vigente. Aschenbach busca en Tadzio una satisfacción, ese placer que obtiene al verlo, y por lo tanto lo sigue. Tadzio es el amor que nunca sintió por nadie y que no puede dejar. Lo atesora y la belleza del chico lo conmueve para hacerlo sentir pleno. Aschenbach ve a Tadzio y genera una relación de armonía y se comienza a profesar un amor contemplativo al puro estilo platónico.